Reporte 100. Esta mañana le doy la bienvenida a Javier Contreras, él es consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración y vamos a hablar pues sobre este fenómeno migratorio que ocurre y sobre esta caravana autodenominada Éxodo de la Pobreza que llegó pues a nuestro país con miras a llegar a la frontera sur de Estados Unidos y seguir con su camino pues para buscar mejores oportunidades. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Me gusta saludarles. Igualmente, Javier. Pues veíamos la noticia de esta nueva caravana y de las otras tantas que han pasado este año por nuestro país y en los últimos años, ¿no? Es un problema, más bien un fenómeno que pues siempre ha estado presente, pero ahora vemos ya hasta cierres fronterizos tratando de pues de alguna manera regular este flujo migratorio en Estados Unidos y este día se proyecta una reunión entre autoridades de Estados Unidos y el gobierno mexicano para hablar justamente de este fenómeno y de lo que se puede hacer al respecto, Javier. Sí, fíjate que lo que estamos viviendo el día de hoy nos hace mucha falta, tanto en México como en Estados Unidos, tener un seguimiento con memoria de mediano y de largo plazo de lo que ha ido sucediendo con las caravanas, ¿no? Entonces, muy rápidamente se nos olvida cómo se han comportado las caravanas, y no solamente la fotografía de las personas pasando, ¿no?, transitando por la calle en este gran grupo, sino sobre todo las acciones de los gobiernos. Hace unas semanas estábamos platicando justo de que esto iba a seguir sucediendo y que era muy importante, ¿no?, dar una respuesta más sistémica, más programática de cómo vamos a gestionar la migración, porque lo que hace el gobierno de los Estados Unidos y lo que hace el gobierno mexicano es liberan acciones o lanzan nuevos decretos o nuevas políticas, como siempre de manera muy repentina y siempre con un tono muy agresivo, ¿no? Primero, y luego tratan de cambiar el tono a un tono más de orden. Y ha habido esta ambivalencia por varios años. Hace poco, en vísperas del Día Internacional del Migrante, se trascendió en medios, ¿no?, la nueva ley que se aprobó en el estado de Texas, y justo, ¿no?, la pregunta que se hacía es ¿qué va a provocar esto? Y les decía, lo que nos ha demostrado el seguimiento del fenómeno a lo largo de los años es que este tipo de medidas, en lugar de mitigar, en lugar de inhibir que la gente migre, más bien hace algo que llamamos un efecto de llamada, que provoca un alto número de personas que desean migrar porque entienden que después se va a poner más difícil. Y esto nos ha pasado por años, desde 2018, cuando fue esta gran caravana de los 700, y luego sucede todo este ajetreo político de sacar la Guardia Nacional con el presidente Trump y de hablar de que ya nos iban a dejar pasar a las personas. Lo que le sucedió a este tipo de políticas fue la caravana de los 7,000. Y así lo hemos visto en incontables situaciones. Esto, lamentablemente, se veía venir. Las autoridades migratorias mexicanas, el Instituto Nacional de Migración, sabe que este fenómeno sucede cada vez que hay un evento de esta naturaleza por las autoridades de los Estados Unidos, y a mí lo que me preocupa es por qué, si lo saben, siguen actuando como sorprendidos, ¿no? Siguen actuando diciendo que es algo sin precedentes, y bueno, lo que también me preocupa mucho es que el efecto llamada lo que hace pues justo es satura las fronteras una vez más, que hoy las tenemos más que saturadas, y no ayuda a lo que públicamente se menciona que es el fin, ¿no?, que es tratar de cambiar a un modelo de migración segura, ordenada y regular. Entonces, lamentablemente ahora tenemos fronteras muy colapsadas, poblaciones muy cansadas, porque hay que entender que las poblaciones en las fronteras están pues muy desgastadas, ¿no?, por las dinámicas que han habido, porque les han afectado en sus vidas económicas, en sus rutinas locales con el cierre de fronteras, y las necesidades de las personas pues siguen ahí muy latentes, muy presentes, y los gobiernos indiferentes. Así es, justo veíamos una nota informativa que decía que eran cifras históricas, 2.2 millones de migrantes llegando a la frontera este 2023, pero más allá de México prepararse con los refugios, con los albergues, con darles la asistencia humanitaria, ¿qué otras políticas, otras medidas hace nuestro país con este fenómeno migratorio? Hay que ser muy claros. México sí necesita tener una política
humanitaria hacia estas poblaciones. Yo, como miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, te lo puedo decir muy claramente, México no la tiene. Si México quisiera tener una política de atención humanitaria, utilizaría a sus instituciones que se encargan de la ayuda humanitaria. Nosotros tenemos instituciones como el DIF, como Protección Civil, como la Secretaría de Salud, como Bienestar. Ese tipo de instituciones se crearon para apoyar a personas en situación de extrema necesidad, para poder actuar en contingencias como lo que está pasando ahorita en la caravana. Lo que tenemos es al Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad que reporta, y a la Guardia Nacional, que es una autoridad militar, ¿no? Entonces, lo que realmente hay detrás es una política de contención y una política de persecución. Entonces, sí necesitamos una política humanitaria, no la tenemos. Pero también necesitamos una política de integración, porque la política de atención humanitaria satisface necesidades básicas, urgentes, que bueno, si la tuviéramos, eso nos ayudaría a salvaguardar un poco la dignidad. Y también te quiero decir que no nada más es un tema de darles cosas a las personas. Una política humanitaria bien estructurada desarticula el crimen organizado, desarticula a personas que se cuelan dentro de todos estos grupos, ¿no?, que también quieren sacar provecho. ¿Por qué? Porque puede separar las necesidades auténticas, legítimas de las personas que están buscando una calidad de vida digna, y también les ayuda a mantenerlas seguras dentro de estos esquemas. La política de integración, por otro lado, pues sí busca tener un plan a mayor, a mediano o largo plazo. Esto parecería que a los Estados Unidos le interesa que México lo opere, pero es muy raro porque en Estados Unidos y México no han invertido un peso en generar una política de integración para estas comunidades. No ha habido un fondo, no ha habido un subsidio, no ha habido un apoyo a empresas mexicanas, no ha habido un subsidio, un apoyo directamente para las personas migrantes para que puedan establecerse en México. Hay un discurso, eso sí, hay un discurso de que México les recibe, pero no hay políticas que incentiven, uno, que las personas puedan quedarse, dos, que la economía mexicana se pueda beneficiar de esta interacción, de este flujo migratorio, y que podamos darle una vuelta. Y entonces, si no hay política humanitaria y no hay política de integración, a mí se me hace una gran hipocresía todo lo que dicen que es para ayudarle a los migrantes. Así es, Javier, está esta parte económica, o sea, si ya sabemos, como tú dices, que esto pasa cada que hay este tipo de medidas en Estados Unidos para reprimir lo que es el fenómeno migratorio, ¿qué es lo que hace México para nivelar estas cuestiones económicas? Porque más allá pues de ofrecerles la ayuda humanitaria, pues no hay. Vemos que algunos migrantes se quedan, en el caso de Sonora, pues se quedan aquí en la capital, los vemos trabajando en puestos de comida, los vemos trabajando como cargadores en los mercados municipales, pero más allá de eso no hay una integración, como tú lo dices, a la cuestión económica del país. Ni la atención urgente, ¿no? Y eso es muy triste porque los gobiernos estatales, también creo que hay un nivel de responsabilidad, ¿no? Ya después de ver tantas caravanas pasando, yo hubiera esperado, el Javier de 2018 tenía la esperanza de que los gobiernos articularan presupuestos locales para poder gestionar mejor este tema. Eso no ha pasado, es la verdad, pero en general, ¿no?, los gobiernos estatales siguen manteniendo una postura de decir, como este es un tema federal, porque es del Instituto Nacional de Migración, entonces el presupuesto debe ser federal. Y por el otro lado, el gobierno federal no ha querido darle un peso a los estados para poderlo gestionar. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida en la que el gobierno federal primeramente y principalmente debería de, o sea, dice, ahora sí que aludiendo a estas épocas de cristiandad, ¿no? Decía Jesús en el Sermón del Monte, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, donde tú me dices que hay dinero, es donde yo veo que a ti te importa, ¿no? Entonces, si el gobierno dice que le interesa que pueda haber un paso seguro, que esto pueda hacerse de una manera ordenada, pues entonces debería haber una partida asignada para tratar de generar y revertir este tema. No hay un solo peso que se le dé a los estados para que puedan mejorar sus instalaciones, para que puedan generar canales seguros, para que puedan generar canales de seguridad, de salud. Nada de esto está presupuestado. Lo que sí hay es muchísimo dinero para seguir incentivando estas redadas, estas deportaciones masivas, y esto no nos ha funcionado. O sea, yo no
no quiero romantizar la idea de la integración de las personas migrantes, solo lo digo como algo que lo tenemos ahí con la data, lo tenemos con lo que estamos viendo con estas caravanas enormes. No nos está funcionando atrapar a las personas, meterlas en un centro de detención y deportarlas. ¿Por qué? Porque el lugar de origen sigue estando en una situación inhabitable, de extrema inseguridad, donde esos factores de expulsión de los migrantes no se atenúan y las familias siguen estando separadas. O sea, México tiene que reconocer lo fallido que ha sido su modelo y entonces aceptar que tiene que ser una nueva política, pero no solo de palabra, tiene que ser una política estructurada con presupuestos y con estructura, ¿no? con personal. Y entonces, en todo caso, si le va a hacer con el Instituto Nacional de Migración, tendría que haber una área completamente distinta al Instituto Nacional de Migración, que ahorita no existe, dedicada a eso. Javier, por último, preguntarte qué es lo que deberíamos de esperar de esta reunión entre Estados Unidos y México para ver el tema migratorio. Lamentablemente no espero nada de esa reunión, te voy a ser sincero, porque México ha tenido, y esto es importante que la audiencia lo sepa, porque tenemos que alzar la voz cuando vengan las candidatas y los candidatos de los gobiernos locales y demás lados a prometernos algo, cuando quieran hablar de una agenda migratoria. México tiene una doble línea de trabajo. Ha hecho reuniones como esta reunión que se hizo en el sur de México hace poco, o la famosísima reunión que tuvo en Los Ángeles, ¿no? De manera fue bilateral con los Estados Unidos, y está creando tantos acuerdos en donde se prometen visas de trabajo, apoyos económicos para la integración, y nadie sabe dónde está el seguimiento de esos acuerdos. Como si Secretaría de Relaciones Exteriores trabajara por un lado con una idea de país, y el gobierno mexicano con el Instituto Nacional de Migración trabajara por otra línea. Y aquí creo que hay una gran desconexión. Eso me preocupa, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a conectar los dos departamentos migratorios de los países, que ellos operan por su lado, operan con una lógica muy militar y muy independiente, muy autónoma, con sus partes diplomáticas, para que entonces hagamos un acuerdo real? Porque yo, sinceramente, hace ya como 3 o 4 declaraciones que ya no me importa qué es lo que acuerdan en estas grandes reuniones bilaterales, porque no se le ha dado seguimiento ni a la de Los Ángeles. Muchísimas gracias, Javier, te agradezco que nos hayas tomado la llamada el día de hoy y te deseamos felices fiestas. Igualmente, a ti y a toda tu audiencia. Que tengas excelente día. Reporte 100.